se formó esto aquí. Entonces, ¿cómo está la cosa? Yo decía, ahora, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Lo que quise se conecta. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo estás? Todo bien, cuéntame, ¿estás en New York? Sí, estoy en New York ahora. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está con todo esto del corona, la cuarentena? Bueno, realmente todo está tranquilo. Es decir, en el sentido de que todo el mundo está en la casa y las noticias es lo único que vemos. Y se siente como que verdaderamente está fuerte la situación. Y sí, es que New York es súper agitada y de pronto ver todas las calles vacías es súper raro, ¿no? Me imagino. Sí, la última vez, bueno, hace como 2 semanas exactamente, el último domingo, donde tocamos en Berland, era algo como que, wow, es impresionante porque Berland queda cerca del Times Square. Sí. Y no había nadie en Times Square. Qué duro. Y fue duro. Bueno, ¿Cómo está? igual por Boston está todo igual, la gente en las casas, bueno, Berkeley cerró, estamos haciendo todo online y nada, aquí desde la casa todo. O sea que igual uno sigue con sus cosas, pero se nota todo mucho más vacío, es muy raro, sí. Claro, claro. Así Y ven acá, ¿y cómo estás? Cuéntame. Bueno, bien, bueno, ya te digo, estoy acá a full con las clases, estamos casi terminando, en unas semanitas ya terminamos el semestre. Bien. Y nada, un poco ahí medio parado, pero haciendo cosas, componiendo, tocando, así, las cosas que se puede hacer desde la casa. Y creo que es tiempo para eso. Mira, sí, topamos. Wow. Así que nada, bueno, gracias por estar acá. No, Y gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Compartir este ratico ahí. Y saludos para todos. El primer encuentro, sí, el primer encuentro fue con Saily. Oh, Saily. Wow. Sí. Y entonces nada, estuvimos hablando un poco igual con ella, de su experiencia, de la música. Bueno, sabes que igual está de profe en Berkeley, así que nos estuvo contando un poco de eso. Así que nada, yo creo que podemos arrancar contando un poco, para los que no conocen del todo eso, cómo empezó Keisel en la música, de dónde viene. Ok, sí, hay como, no es interesante mi historia como cuando empecé en la música, pero bueno, creo desde chiquito, desde que tenía, según mi mamá, mi papá, dicen que yo solía tocar en toda la casa, con lo que sea, haciendo bulla, es lo que ellos decían, haciendo bulla totalmente. Entonces, creo que, según me cuentan ellos, que dicen que mi mamá ella quería que yo fuera médico, porque mi mamá es médico, y mi papá quería que fuera ingeniero, porque él es ingeniero. Entonces, había una contradicción ahí en la casa y realmente estaba haciendo bulla por toda la casa, tocando en los ceniceros, en las latas. También había un grupo de niños en aquel momento que era unos planes vacacionales que se hacían en Cuba. Sí, porque bueno, para el que no me conoce, soy de Cuba, nací en Cuba, en Camagüey, una ciudad, pero bueno, en el barrio donde estaba, sí, había un grupo de niños que eran planes vacacionales, es decir, había diferentes tipos de actividades y una de las actividades era música y entonces en los barrios. Era un profesor que se llamaba Chapotín y él enseñaba a los niños que estuvieran interesados. Entonces yo me acerqué y mi tío, el hermano de mi papá, vio que yo me acerqué y vio mi interés por eso, mi interés hacia acercarme hacia la música. Y entonces, bueno, él le cuenta a mi papá que debería a lo mejor ponerle en una escuela de música. Mi papá no se quedó mucho con esa idea y mi mamá tampoco, pero bueno. Claro, que ya que sea médico, ingeniero, ¿no? Sí, algo pasó en ese momento que se dieron cuenta de que algo, no sé, algo le llegó. Y bueno, me mandaron a hacer la inscripción para la escuela de música, el nivel elemental. Al principio fui como violinista, no fue como percusión, pero al momento le dije a mami que no quería estudiar violín, quería estudiar percusión. Mi mamá me dijo, bueno, está bien, pero percusión empieza un poco más tarde, en cuarto grado, carrera corta.
Sí, porque, o sea, para aquellos que no conocen, en Cuba hay como dos tipos de maneras de entrar. Una cuando tienes aproximadamente 7 años, que lo que estudias es piano, violín, canto coral, esas cosas, y después con 10 años que empieza flauta, o sea, todos los instrumentos de viento, carrera percusión, corta. guitarra, que se le llama carrera corta. Entonces, después cuando cuando ya estaba en cuarto año, en cuarto grado, fue algo, antes las pruebas se hacían por orden de llegada. Mira. Sí, había que tener dos condiciones. Las condiciones eran tener condiciones para el instrumento que tú querías estudiar y la otra condición era llegar temprano. Sí, levantarte bien temprano. Mira, o sea, no había turno ni nada de antes. No había turno, era llegar temprano. Mira tú. Entonces, Cuba. Mi mamá no llegó temprano. No. Esa condición no la contemplaron. No llegó temprano y cuando llego a hacer las pruebas de aptitudes para percusión, creo que había solamente plaza para lo que es teoría de la música. Entonces mi mamá me dice, bueno, ¿quieres teoría? Porque percusión ya no hay plaza. Yo dije, bueno, voy a estudiar música. Quiero estudiar música, no sé qué va a pasar, pero quiero estudiar música. Y entro a la escuela como teoría. Pasé 4 meses en teoría. Y por alguna razón que yo tengo que mencionar esto, yo tengo un amigo que es muy, muy amigo mío. Él estaba en percusión porque él quería percusión. Habían 6 plazas de percusión. Y después de los 4 meses de haber empezado la escuela, yo en teoría y él en percusión, él decidió cambiar de carrera, cambiar de percusión a clarinete. Entonces quedó una plaza de percusión y entonces hicieron un cambio. Me pusieron a mí a percusión con otro más que se llama Miguel Escurriola, que vive en Miami también, músico de pupi, buen músico, percusionista, un buen percusionista que ha hecho muchos aportes a la percusión cubana. Pasamos los dos a percusión y ahí es cuando empezamos a estudiar la carrera de percusión clásica. O sea, en buen cubano te salvaste así por nada. Así. Y así fue como empezó todo en la música. Así más tranquilo. Y después vas a la ENA y estudias en ELISA, ¿no? O sea, nivel medio, nivel superior. Después, en el nivel elemental son 5 años de percusión clásica. Luego yo estudié en el nivel medio de Camagüey, 4 años, que es, como decir, bueno, no creo que aquí hay una semejanza con, bueno, estudiamos nivel medio y luego sí fui entonces a LISA, hice la prueba de la universidad en La Habana y ahí fue cuando estudié los 4 años en LISA. O sea, ¿y crees que ese background de música clásica después te sirvió para hacer cosas de música popular? ¿Cómo fue? Sí, de hecho fue un reto porque al mismo tiempo cuando estábamos cuando yo estaba estudiando percusión clásica, al mismo tiempo el profesor mío, Antonio Lisa, él me dijo, mira, puedes estudiar percusión clásica, pero al mismo tiempo puedes estudiar percusión popular, que en aquel momento era percusión cubana, pero bueno, en la calle había otro tipo de lenguaje diferente al de la escuela. Entonces empecé, como vi que habían 2 diferencias de lenguaje y en la cual las 2 me sentía identificado. Entonces traté de manera de llevar esos 2 lenguajes al mismo tiempo, que me costó mucho me costó, porque cuando traté ¿cómo se llama? De priorizar alguna de las 2 cosas, entonces no tuve, mi papá y mi mamá me dice, ok, la escuela es primero, y entonces yo le dije, está bien, para tranquilizarlo también no me enfoqué mucho en la parte popular, pero sí, siempre estudiaba todo al mismo tiempo, necesitaba estudiar todo al mismo tiempo de la percusión cubana, que era lo que también quería implementar. Así me pasé 12 años hasta llegar a la universidad, y entonces cuando llegué a LISA me vi un poco más libre para poder entonces indagar en la percusión popular en Cuba. Así mismo empecé, tuve que estar estudiando al mismo tiempo a la par, tú sabes, empezamos a estudiar marimba, xilófono, caja, sí, claro. Tímpani también estudian ahí, o sea, toda la percusión clásica. Tuvimos que ir a la sinfónica también, a la sinfónica de Camagüey en aquel momento, que también hace las prácticas como percusionista sinfónico. Entonces luego fui a LISA, entonces en ELISA
ejercí con diferentes maravillosos profesores y maravillosos estudiantes también allí. Pero ese era el rol mío, era la percusión clásica, había que terminar eso como carrera. Claro, y cuando decides irte no, sino por completo, casi por completo a la percusión cubana, a la percusión de música popular. Bueno, después pues, creo que por una inclinación de una inquietud que tuve cuando estaba en el tercer año de la universidad, en aquel momento, a ver, ser sincero, en aquel momento todo el mundo quería ir a La Habana. Desde Camagüey que soy, todo el mundo quería ir a La Habana a buscar oportunidades y a crecer como músico y a estudiar a tratar la manera de echar para adelante, como se dice el buen cubano. Claro. Y no tenía, en ese sentido, quería ir a Lisa también, como hacer la universidad. Mi mamá quedaba tranquila, como que tenía un título universitario, mi papá también. Y al mismo tiempo, entonces yo tenía chance de poder experimentar otras cosas que quería experimentar con percusión cubana. Pero cuando llegué a La Habana, ese movimiento era más intenso. El movimiento popular era mucho más intenso. Había muchos grupos y muchos músicos en ese sector, tú sabes, lo que es la ENA y Elisa y ¿cómo se llama? Amadeo Roldán, Catulda, todos esos músicos estaban en esa área completamente y la música popular tenía fuerza, tiene todavía fuerza en Cuba, pero tenía esa fuerza de poder, es decir, y sentí inspiración por eso y me fui inclinándose a la música. También teniendo ¿cómo se llama? El background de la música clásica, que también me ayudó a entender muchas cosas y a analizar muchas cosas, que también el porqué de las cosas. Claro. Y o sea, tú tocaste con Maraca, tocaste con Alessandra Abreu, con Isaac Delgado, con un montón de gente. ¿Todos fueron en Cuba o ya también en New York? ¿O cómo fue esto? Bueno, ¿Cómo empezaste como ya, o sea, a tocar como una banda? Primero, creo que primero de eso, lo más interesante fue que cuando llegué a La Habana, empecé como decir a quemar etapas, como se le dice, con grupos también que no eran de primera línea, como Cotó, que es un tercero muy bueno de Cuba, ¿cómo se llama? Tumba Habana. Había otros grupos también alrededor que hacían también algo bien interesante y en aquel momento yo tenía ansia de aprender también, coger el lenguaje, entender qué pasa, cómo es la cosa. Foguearse primero. Exacto. Entonces, lo que hice fue empezar con grupos como Atache Habana, Cotó y todo eso. Ahí fue donde aprendí, ¿verdad? Entonces, al tercer año de Elisa, después que hice una fiesta del tambor en La Habana, es como un festival de la fiesta del tambor donde muchos, es una familia de un concurso, pero es una familia que en aquel momento era un centro donde era una unión de todo el mundo, concentrarse y conocerse, ¿eh? Y conocerse tocando y diferentes ideas. Oh, mira, esto está interesante. Oh, esto puede ser. Ah, mira, ahí conocí a mucha gente como Daniel Tamayo, actualmente timbalero de Habana de Primera. Y fue interesante cuando yo me presenté allí. Los directores de banda que estaban ahí en ese momento, ahí empezó el network, como se dice, las relaciones como bien empezaba la cosa. Y un año después, Maraca me hace la pregunta, me dice si podía hacer una audición para Orlando Valle Maraca. Yo le dije, bueno, sí. En aquel momento fue un reto para mí porque realmente yo me sentí mucha presión porque el Peje Rojas, hay que decirlo así, el Peje Rojas, fundador de Maraca, es una leyenda en ese instrumento con maraca. Y yo decía, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ejercer esa banda así tener la presión de esa banda, porque Antonio, claro. Es decir, Orlando Bayo Maraca tenía esa fama así internacional y en Cuba también. Yo dije, no, eso es mucha presión para mí tener eso. Entonces yo fui claro, le dije, mira, yo no puedo, creo que puedo. Me dice, ¿tú puedes hacerlo el trabajo? Y yo, sí, yo puedo hacer el trabajo, pero no al nivel que lo está haciendo Rojas. Y él me dice, bueno, pero yo necesito un tiempo. Y él le dije, bueno, ¿un tiempo puedes tener? Sí, ¿qué tiempo? Le dije, bueno, no sé, un tiempo previo. Y hice el tiempo previo.
Y entonces fueron días que no puedo explicarme. Quemadera total. Quemadera total, preguntadera de estrés en Elisa. Perdí mucha comida. Claro. Tuve que todo el tiempo estar... No te perdiste nada, bueno, igual, pero... Pero bueno, fue terrible preguntando. Claro. Y fue interesante porque la presión es decir, el reto que me puse de experimentar cosas nuevas, como por ejemplo tocar batería en aquel momento, porque nosotros crecimos con percusión cubana, pero en aquel momento había una crisis tan grande que no había batería físicamente. Entonces casi todo era muy mental. La posibilidad de que tuviera de estudiar un timbal o una conga, ese era el instrumento regular que casi todo el mundo podía tener. Entonces, en esa circunstancia, yo crecí. Así me formé como no tener instrumento, llegando a la casa y tocar en una almohada y al otro día tocar en una caja para poder vencer las lecciones y vencer el programa. Y así sucesivamente. Entonces, cuando me senté a la realidad de tocar una batería, por ejemplo, ese fue Maracas que me abrió las puertas. Y ahí aprendí muchísimo. Luego pasé 4 años en Maracas, muy intenso, de la cual agradezco mucho porque aprendí mucho. Había un elenco de músicos muy increíble con Maracas, como Molote, Valiente, Alejandro Falcón, Sergio, ¿cómo se llama? Andrés José Miguel Meléndez, que es también uno de los grandes percusionistas que tocó con Iraquere, tocó con Chucho, y había un elenco de artísticos muy bueno que me abrió las puertas al conocimiento. Aprendí mucho con ellos, porque ellos tenían diferentes influencias, y cuando se puso todas esas influencias ahí en la banda, fue algo interesante que yo al menos aprendí mucho. Ahí pasé 4 años intensos en mi vida aprendiendo. Vean acá que dice, ahora que estamos hablando del grupo de Maracas, yo tengo por aquí una pregunta muy interesante de una fuente que no puedo revelar, que me dijo que por favor hicieras el cuento de las camisas bacterias de Maracas. ¡Alabao! No puedo revelar esa fuente, espero que no te tome por sorpresa. ¡Ah, caramba! Nada, eso fue... Mira, fue que cuando yo estaba en la escuela que había entrado, imagínate, la vida de estudiante agitada, yo también que era muy intenso, metido en la música todo el tiempo, era muy asiduo hasta todo el tiempo y se me olvidaban otras cosas previas como vestirme con la camisa que es o ¿cómo se llama? O usar la ropa exacta donde decían todo. Y yo era entiendo perfectamente, me pasa todo el tiempo. Yo era muy distraído en eso, muy distraído en eso. Entonces, un día teníamos que tocar en el teatro Amadeo Roldán. Sí. Amadeo Roldán, no se me olvida. Y entonces, cuando me dicen, bueno, hay una camisa que es para la banda. Yo le dije, ok, ¿cuál es mi camisa? Cuando llego, como por supuesto todo el mundo era más grande y yo soy chiquito, era chiquito tamaño y más flaquito, la bacteria que me dieron era una XL, era súper grande, era como que yo no podía casi ni tocar. Claro. Y entonces, ok, me pongo la camisa así mismo porque había que resolver en ese momento. Y cuando termino de tocar y cojo la camisa sin querer y la pongo dentro del estuche del platillo. Y cuando se van, descubre, no sé por una razón, ellos se llevaban el estuche del platillo, y cuando abrieron el estuche, encontraron la camisa, la bacteria en el estuche, y dijeron, bueno, tenemos que cambiar la ropa porque a los músicos no les gustan la ropa. Ese es el cuento de la bacteria. Ay, Dios mío. No, es que yo creo que los músicos siempre andamos, bueno, muchos músicos siempre andamos en el despiste. Yo me acuerdo una vez en un concierto que hicimos con Paquito de Rivera en Berkeley, y bueno, no sé si era obvio, no sé si todo el mundo lo conocía, pero todo el mundo llegó vestido de negro. Puedes ver el video, todo el mundo vestido de negro, yo roja así, poco, toda la banda. Sí, nunca me enteré. Nunca me enteré. Así que eso pasa todo el tiempo. Óyeme, después, ¿cuándo llegas a New York? ¿Cómo es que pasas de Cuba a New York? Bueno, después de Maracas, yo empiezo con Habana Primera, empieza la primera raíz de Habana Primera antes de formarse. No fue nada que se llamaba Habana Primera.
primero fue sin nombre, fue simplemente una orquesta, porque se hizo se hizo un demo primero, que era algo, una inquietud de Alexander. Luego, cuando Alexander se muda de Dinamarca a Cuba, a La Habana, ya entonces sí decide hacer el grupo, que se llama primero, ahí deciden cómo se va a llamar el grupo, se llama Habana de Primera. Entonces, cuando yo estoy en los últimos años, el último año con Maracas, ahí empiezo a hacer las primeras cosas con Habana de Primera. Luego ya me decido ir a Habana de Primera a hacer otras cosas, y justo estando en Habana de Primera, se me abren otras puertas también en el sentido de grabaciones con más orquestas. Empecé no solamente a trabajar con Ana Primera, sino también a incursionar con El Niño de la Verdad, a incursionar con Juan Guillermo, a incursionar con miles más de gente que estaban trabajando en Cuba. Tuve esa suerte de experimentar y conocer, que me nutrí mucho de diferente información de las diferentes formas de pensar de cada músico, conceptos de cada banda, cuál es la ideología de cada banda rítmicamente, donde empecé a conocer muchas cosas sobre eso. Y luego, después que empecé a seguir conociendo todas esas cosas, tuve una inquietud después que empecé a incursionar en lo que es la parte de los estudios de grabación. Cuando empecé a estar en los estudios de grabaciones, que empecé a grabar con diferentes bandas, me di cuenta que sentía otra inquietud de implementar y conocer, desarrollar ese espectro cubano que yo tenía, que no solamente mantener ¿cómo se llama? El concepto tradicional que se veía. Empecé a sentir otras inquietudes. Y esas inquietudes profesionales fueron creciendo. Y entonces yo dije, bueno, creo que tuve la suerte también de recorrer el mundo y pude ver que en el único lugar donde había esa actividad musical, exigencia musical, era aquí en Nueva York. Era que muchos músicos andaban en lo mismo, en busca de algo, en busca de conocimiento, ya sea el enfoque de algo, y era en Nueva York. Y sentí eso cuando estuve con Ana de Primera aquí, que tocamos en el SOB, fue algo que sentí la energía de la ciudad como eso. Entonces, luego después se dieron otros elementos también, otras inquietudes también. Tuve vine de visita a Boston, y cuando llego de visita a Boston, esa visita a Boston para mí fue la decisión directa a quedarme en este país, a estar diciendo, voy a incursionar aquí, creo que está aquí, y entonces aquí así fue como empezó entonces mi venida hacia Nueva York. Pero primero fue en Boston, sí. Primero fue en Boston, en Berkeley, y cantando. ¿En serio? Espérate, esa está mejor que la de la cabeza de bacteria. Explícame esa historia de cantando también. No, bueno, no, digo ¿Algún Doña Habana no? ¿Eh? ¿Algún Doña Habana? Wally. Wally. No, Wally, porque Wally fue, bueno, de hecho, creo que la primera vez que fui a Wally, me encontré a Aníbal y a Gerson. Simplemente así, yo digo, wow, Aníbal, Gerson, y cuando nos encontramos así, ¿qué entonces aquí fue? Fue el primer día que llegué ahí a Boston. ¿Y ya ustedes se conocían de antes? Sí, bueno, Aníbal estudió también en Elisa, ahí nos conocíamos. Ya. Y, o sea, cuando llegas aquí a Estados Unidos, ¿tenías el idioma? ¿Conocías gente? ¿Cómo fue? ¿Cuán difícil fue todo eso? Bueno, eso es un proceso de adaptación que se llama transculturación. Eso cuando llegué acá era todo diferente. Vi que la forma de trabajar era completamente diferente, más organizada. Sí. Puedo decir que cuando das tu palabra, tiene que quedar bien. Y otra exigencia, tú sabes, como que uno aprende, que en Cuba éramos un poco más flexibles, open, tú sabes, muy abierto. Sí, demasiado flexible, sí. Sí, pero bueno, aquí sí es más bien, hay más bien mantener bien la disciplina, la disciplina, cumplir con el trabajo, cumplir con el tiempo, cumplir con
con la música, estudiarte la música y respetar también todo tipo de criterios y escuchar también a las personas que a veces, aunque no piensen igual a ti, tú tienes que aprender de las personas también que no piensan igual a ti. Y entonces eso es un reto también. Jason, yo creo que una de las preguntas que muchos músicos se hacen, o sea, no cubanos y cubanos también, en la percusión es ¿cuál es la diferencia entre son, salsa y timba? Y yo sé que esa es una pregunta que quizás te han hecho un montón y es súper discutido, pero ¿qué es? O sea, la salsa es un fenómeno, digamos, de New York, pero es una cosa, no sé, que realmente es el son, pero con alguna variante, o la timba es un fenómeno muy de Cuba, pero o sea, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a la percusión, digamos? Yo creo que la diferencia más grande para mí, más importante, es forma de vida. Es la forma de vida. Timba es una forma de vida, es una expresión, es una música que se convirtió en una forma de vida para nosotros los cubanos. La salsa en Nueva York, primero hay que partir de los precursores de ese género, de ese género que basaron en música cubana, es basado en música cubana, pero necesitaban un nombre comercial para poder comercializar la música que políticamente no era comercializada en Cuba, en Estados Unidos, sobre todo. Entonces necesitaban un, un nombre para poder identificar los ritmos latinos y sobre todo en base de Cuba. Creo también que es una forma de vida. Es decir, creo que yo creo que parto de que los neoyorquinos en ese sentido, eh, su forma de vida era llegar a un público más que pudieran entender el tipo de música que se estaba tocando. Entonces, la salsa, por así decirlo, como considerablemente, aunque sea su base en la música cubana, en el ritmo de la música cubana, ese estilo, que también es un estilo, porque también se puede encontrar la salsa colombiana, la boricua y venezolana. Hay muchos tipos de formas de tocar de salsa y es una forma de vida. Es una forma de vida porque creo que el músico escribe y toca dependiendo de su forma de vida. Es poco usual ver que si tú vives en un mundo donde tú estás totalmente agitado, tu música te salga calma. Tú no vas a tocar calmo nunca. ¿Entiendes? Porque tu ritmo de vida es cuando tú eres fiel a lo que tú tocas y sientes, tu ritmo de vida sale con esa energía. O tu música sale con esa energía porque tú vienes de un lado que estás viviendo eso. Entonces, creo que también la forma de vida, la salsa, fue otra forma de vida diferente a la de Cuba. Y entonces Cuba, timba, es una expresión, también es un género donde todo es más rítmico, más fuerte, y es también una forma de vida. La situación que nosotros vivíamos, la expresión como vive el cubano del día a día, del dicharacho, es una forma de vida también. Creo que la gran diferencia para mí es la forma de vida, independientemente también de la forma de tocar. Pero creo que si se entiende, porque la forma de tocar cuando tú escuchas se parece, pero te hace si tú entiendes que es una forma de vida, entonces tú tienes que buscar cómo se vive para poder entender por qué sale de una cosa ahí. Entonces, creo, para mí, más que de patrones rítmicos, para mí es una forma de vida. Eso es lo que yo siempre defiendo eso. Y creo que, porque, por ejemplo, ahora mismo, de la misma manera que se toca en Cuba, no se toca en otros lugares. ¿Por qué? Porque en Cuba, repito, se vive de una forma. En Colombia se vive de otra. En Puerto Rico se vive de otra. Y en Nueva York también en ese momento se vivía de otra. Había más influencia de jazz, había influencia de mambo, había influencia de muchas cosas. Y el reto era también llegar a ese tipo de cosas, ¿sabes? Y entonces ahí creo que está la gran diferencia de la salsa, el son y todo. Y o sea, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a personas que quieren empezar a aprender percusión o música cubana? ¿Cómo entender estos diferentes géneros? ¿De qué podrían partir? ¿Qué música podrían escuchar? ¿Cómo, no sé, cómo les aconsejarías para empezar en esto? Bueno, yo creo que para aquellos que sientan esa identificación por la música cubana y entender, escuchando
creo que escuchando, por ejemplo, escuchando la música cubana es muy fuerte rítmicamente. Es fuerte rítmicamente y está basada sobre el ritmo. Está basada sobre el ritmo. Entonces creo que para entender fácil, un poco más accesible, no solamente a los percusionistas, sino a todo también. Eso sirve para todos los músicos. Creo que indagar en lo que son la música afrocubana en Cuba es como la premisa para poder entender un poco más la música actual, timba y el son y todo, porque todo parte de ahí, de la música afrocubana. Entonces, con la música afrocubana, aunque sea es rítmicamente, cuando uno escucha la música, es decir, la base rítmica que tiene es proveniente de la música afrocubana. Y yo creo que por ahí es un buen paso para poder entender la música cubana en su totalidad. Muy bien, muy bien. Keisel, y ahora, bueno, con todo esto del corona está todo un poco medio parado, pero antes, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué proyectos tenías? ¿Qué andas haciendo ahora en New York? ¿Con quién estás tocando? Bueno, ahora estamos en casa. Ahora estamos en casa. Bueno, no, nada. Ahora estoy trabajando con Arturo Farril, una leyenda, Chico Farril, su hijo Arturo Farril, que es el director de Aya y de Aljo Orquestra también. Regularmente ese es mi trabajo oficial. También me dedico a dar clases, también a enseñar en las escuelas. Y haciendo también muchos proyectos donde tú sabes, donde se avecinan en el área. También desarrollando un proyecto muy bonito que se llama The Jam. Sí. Sí, The Jam, muy bonito, donde hay muy buenos músicos, incluyendo Aníbal Cruz tocando el piano. Aníbal, me suena. ¿Te suena, no? ¿Te suena? Han Bailey, también está Joana Ovieta. Sí. También, y está Khan también. Entonces es un bonito proyecto también donde estamos combinando diferentes culturas, poniéndole su granito de cada cultura, poniéndole en una. Y entonces ese es mi mayor enfoque ahora también. También tengo un proyecto también que es una inquietud mía que estoy desarrollando con un excelente músico que se llama Maquiros. Él es de Costa Rica también. Muy bueno. Estamos desarrollando un proyecto juntos también, pero son inquietudes de los dos, porque él también siente. Y también es como que él es de Costa Rica y yo soy cubano. Y es increíble cuando tú te encuentras con personas también que no tuvieron la misma cultura que tú, pero como se lleva un proceso de engrane muy bien y muy bonito. A eso estamos. Muy bien. Oye, ¿me tienes ahí algún instrumento cerca que nos quiera regalar algo cortico? Que estamos llegando casi al final. Oye, ahora mismo no puedo tocarte acá porque creo que a la vecina al lado. La vecina al lado. Le va a molestar un poquito. No, me dio un toque y me hizo, ¡pum! ¿Eso qué significa? Tú no Córtala. estás permitido a tocar. Oye, pero sí, pero... entonces con esto por gusto, o sea, no has podido estudiar casi con toda esta situación ahora mismo. Bueno, con esta situación hay que estar tranquilo, es decir, lo que estoy componiendo y trabajando en proyectos y más bien es decir, el tiempo también para reflexionar también, porque esto creo que es algo que nos está enseñando y nos está iluminando el camino en sentir como decir, esto es un cambio, esto es una etapa nueva que se va a vivir ahora, a partir de ahora. Creo que también es un momento para reflexionar también más que tocar también. Nosotros los músicos también, a veces me ha pasado que muchos nos metemos tanto en la música que nos alejamos de la realidad y también la realidad existe también. Entonces es como que un poco también de reflexionar también por nosotros mismos, ¿sabes? Para crecer como músicos y como ser humano también. Muy bien. Óyeme, estamos llegando casi ahí al final. Gracias. Gracias por tu tiempo. Quería terminar con la misma pregunta que siempre lo hago. Esto es un encuentro que le puse raíces y es un poco para hablar de la música de nuestro país. Entonces quería terminar con esto. ¿Qué es Cuba para Keisel? ¿Qué es Cuba para mí? Dios mío. Raíces.
Cuba para mí son raíces. Es todo, es donde nací, es quien soy, es de donde vengo, es familia, es amor, es hermandad. Esto es Cuba para mí. Muy bien. Aquí, la lagrimita. No, porque oye. Es difícil, es difícil. Sí. Eso es Cuba para mí, eso no se va, uno ocurre un proceso de transculturación. Es obvio que cuando uno viaja a otro país, conoce otra cultura, tu forma de pensar también se desarrolla, tú creces también como ser humano, ¿sabes? Pero aún así, cuando tú reconoces de dónde vienes, te hace ser también, creces como persona también, es importante también. Y quizás también se refleja también a la hora de tocar, porque ahora regularmente lo puedo ver desde otra óptica. Quizás si estando en Cuba no podía ver esa, sí. No es lo mismo, ¿sabes lo que te digo? Pero sí. Bueno, ahora sí puedo ver las diferencias, puedo sentir, decir, wow, sí, pero eso es Cuba para mí. Amor, todo eso es Cuba para mí. Bueno, gracias de nuevo, Keisel. Pero de una manera, así que Camila, para que venga. Para que coja un poquitito. Pero el canto me faltó que me dijiste que cantabas también y me pusieron No, eso es secreto. Eso es para las menorías con 2 tragos de ron o con 2 botellas. Tú sabes, eso después viene con la cosita. Bueno, dale un abrazote. Oye, gracias por la invitación y saludar a los que están conectados, porque veo que me están diciendo, oye, saluda. Entonces, saludar a los que están conectados. Sí, oye, gracias por la invitación. Gracias también a los que están conectados. Sí, que cante aquí. Te quiero oír cantar. Saludo a todo el mundo, caballero. Saludo a todo el mundo. A ti, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Es decir, siempre mi corazón está abierto para todas las cosas que sea cultural. Siempre que sea cultural. Así está. Qué lindo. Bueno, un besote y bueno, gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron. Y nada, el sábado que viene volvemos con otro invitado. Así que nada, un besote. Okay. Éxito el canal, muy bueno y ¡pa'lante! Eso, un besote. Chao.